Muy buenos días, hermanos, la paz de Dios. Le damos gracias a Dios que estamos iniciando una semana. Él ha sido bueno, bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros. Espero en verdad que usted se encuentre bien y si está pasando por algún problema, por alguna prueba, por alguna situación difícil, vamos a orar. Nos vamos a unir en oración al final de esta lectura. Recuerde que vamos a unirnos en oración para que juntos podamos pedir a Dios por todas las necesidades. Antes también de iniciar, quiero agradecerle que comparta usted el link o la liga de esta lectura bíblica matutina. Quiero agradecerle por sus saludos, por sus comentarios, por su participación. Agradecerle sobre todo por sus oraciones. Y también nos da mucho gusto saber de dónde nos acompaña, de dónde usted nos está mirando, ya sea en la transmisión directa o en la repetición. Que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios también por todos los ministerios que hacen posible que esta lectura bíblica pueda realizarse de lunes a viernes a la misma hora. Que Dios bendiga a todos los ministerios en la grabación y en las cámaras, a Carelli, en la edición, a nuestros hermanos Edrey y Lizzy López, así como a nuestro hermano Alvin López, y en el sonido a nuestro hermano Freddy. Así que, queridos hermanos, pues les pido que oremos por ellos para que Dios siga dándoles también su fortaleza y no podemos pasar por alto a los ministerios de oración, columnas de oración, a nuestras hermanas responsables Graciela Pérez, nuestra hermana Luisa Alvarado, nuestras hermanas del Ministerio de Intercesión del Presbiterio, nuestra hermana Nelly Lara de Apresa. Así que pues estamos todos estos ministerios unidos para que estas lecturas bíblicas puedan ser de bendición y sobre todo la oración que hacemos siempre por las necesidades. Hoy, hermanos, vamos a continuar el capítulo 3 y a su vez lo vamos a terminar. El día de viernes nos quedamos hasta el capítulo 3, hasta el versículo 11. Hoy vamos a terminar del versículo 12 al versículo 18. Estamos en la lectura donde Ruth y Boaz se conocen y hay una relación de amistad, de compromiso y finalmente hay una unión matrimonial. Y de esa unión matrimonial se desprende toda una bendición en cuanto a los propósitos y planes de Dios para lo que Él ha determinado o había determinado desde los tiempos antiguos, el nacimiento de una genealogía que sería una genealogía de bendición para mucha gente y para toda la tierra. Así que, hermanos, hoy recordemos lo que continúa en este capítulo 3, versículo 12 al versículo 18. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios? Dice así: Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas tú a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Bueno, aquí tenemos justamente
esta continuación de la lectura y hagamos un breve repaso, hermanos, acerca de lo que aquí tenemos en esta hermosa lectura bíblica. Hay una complicación en este momento en el sentido de que ciertamente vos está dispuesto a redimir, está dispuesto a hacerse cargo de estas dos mujeres viudas, tanto de Noemí, que era una anciana, como de Ruth, que era una mujer joven viuda y la cual podía casarse. Ella estaba en todo el derecho de poder casarse. Pero entonces hay un problema, hay un problema porque ciertamente vos es pariente cercano, pero hay otro pariente más cercano que por derecho y por obligación tenía que ayudar o redimir a la viuda para levantarle descendencia al difunto, al familiar difunto. Sobre todo en este caso vemos que es una viuda que no tiene hijos, entonces él podía casarse con la viuda. Recordemos aquella ocasión cuando los líderes religiosos le preguntaron a Jesús y les pusieron un caso muy extremo, que había una mujer que se había casado con un varón, que había muerto, luego se casó con el siguiente hermano, también murió, con el siguiente hermano y también murió. Desde luego que ellos estaban exagerando toda esa situación, pero sí existía una ley efectivamente que si moría el esposo, la viuda, en este caso como el caso de Ruth, y no tenía descendencia, podía casarse con el hermano, podía casarse por el pariente más cercano. Así que vos es un pariente, pero hay otro pariente más cercano. Dice, cuando vos está dispuesto y le dice a Ruth que él estaría dispuesto a casarse con ella. Entendemos que vos era un hombre maduro, pero un hombre que no estaba casado. Él prácticamente en los versículos anteriores hay una propuesta de matrimonio de ambos, pero vos dice, vamos a hacer las cosas bien, vamos a esperar, este asunto se tiene que llevar ante los ancianos, porque hay un pequeño detalle. Él lo dice, ciertamente aunque yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Le dice a Ruth, hay otro pariente más cercano a tu esposo y yo tengo que esperar. Esto nos habla de la integridad de vos. Esto nos habla de un hombre temeroso que sabe esperar los tiempos de Dios, que no se apresura, que además también tiene un respeto por esta viuda. Ciertamente él muestra una inclinación de simpatía hacia ella, de atracción, como para que fuese su esposa, pero él en ningún momento hace uso de su posición como hacendado, como patrón o como dueño de la hacienda, como rico, como un poderoso. No, él respeta a Ruth, le dice que él estaría dispuesto a casarse con ella, pero que tiene que haber ciertos procesos o requisitos. Esto habla de alguien que sabe esperar en los tiempos de Dios, que sabe respetar a las autoridades, en este caso a los ancianos, que no toma ventaja, sino que lleva las cosas por el cauce que debe llevar. Y esto, hermanos, nos enseña que así debemos ser los cristianos. Debemos siempre llevar las cosas por la vía correcta. De manera que, aunque vos deseaba casarse con Ruth, no tenía el derecho directo porque había otro pariente más cercano. Y para respetar la ley, vos estuvo dispuesto a correr el riesgo incluso de perder a Ruth, dándole al otro pariente la primera oportunidad. De cualquier forma, el futuro de Ruth y de Noemí estaban ya asegurados, por decirlo de una manera, porque ya fuera vos o el otro pariente, alguien se casaría con Ruth, y esto sería ayuda tanto para Noemí como viuda, como anciana, como Ruth, que sería la viuda joven. Así que vos decide ir a la puerta de la ciudad y exponer el asunto a los ancianos. La Biblia daba
un peso muy importante, hermanos, a los ancianos, que eran los que tenían que resolver este asunto. Lo vamos a ver en el capítulo 4, cuando Boaz sube a la puerta, se sienta ahí y trata el asunto para que se resuelva en el lugar correcto. Esto también nos enseña a resolver los problemas en el lugar correcto con las personas correctas. Hay que acercarse al lugar correcto y con las personas correctas, en este caso con las autoridades que Dios ha puesto, tanto eclesiásticas como civiles. Así que luego de proteger Boaz la reputación de ambos, porque él trata de proteger la reputación de Ruth, que no se hable mal de ella, la envía a su casa temprano en la madrugada, antes que hubiera claridad suficiente para distinguir a la gente, así lo dice el versículo 14. Pero un detalle también que vemos aquí muy bonito es que nuevamente él envía con ella 6 medidas de cebada. 6 medidas de cebada que le dice que en su manto que llevaba recoja y lleve alimento también a casa. Nuevamente proveer para la viuda Noemí y proveer para esta mujer Ruth, viuda también. Y cuando llega a casa con esta medida que se cree que fueron 30 kilos de cebada, y nosotros podemos entender que esos 30 kilos, más o menos, hacemos un recuento, eran como 66 libras. 66 libras que lleva Ruth de cebada para la casa, para compartir con Noemí y su suegra, que hasta ese momento ella la respetaba mucho, como sabemos, la veía como autoridad, con mucho respeto. Cuando llegó a la casa, contó a su suegra todo lo que había sucedido. Y luego le informó que Boaz había mandado la cebada para ella como un presente. Noemí entonces entiende que por la cebada su pariente rico quería decir que proveería de alguna manera u otra para las 2 viudas. Ella estaba segura que ese mismo día se resolvería este asunto. Por eso le dice a Ruth: hija, espera hasta que se resuelva el asunto, porque este hombre no descansará hasta que concluya este asunto hoy. Es decir, ya es un asunto abierto y él tendrá que resolver si puede casarse contigo o no puede casarse contigo. Espera. Qué importante es seguir el consejo también de los de mayor experiencia. Recordemos también que Ruth no conocía las leyes de los hebreos. Ruth era moabita, pero Noemí conocía perfectamente las costumbres, conocía perfectamente lo que se trataba un pariente redentor. Para Ruth esto era desconocido, esto era algo nuevo, pero Noemí prácticamente se encarga, por decirlo de una manera, de discipular, de guiar a Ruth por el camino correcto. Esto nos lleva también, hermanos, a pensar que nosotros, como cristianos que tenemos más tiempo en la iglesia o en el camino de Dios, debemos saber aconsejar, conducir, guiar por el camino correcto a los más nuevos, darles buenos consejos y siempre decirles lo que está sucediendo. Cuando las personas llegan a nuestra iglesia, no saben muchas cosas, pero nosotros sí sabemos. Notamos cómo Noemí se encarga de llevar a Ruth paso a paso para que tenga un final digno, y además no cometa errores o simplemente no arruine el plan que Dios tiene para su vida. Esto del pariente redentor, como hemos estado hablando en días pasados, tiene mucho que ver, pues era un mandato de Dios. Queridos hermanos, ¿qué podemos sacar en nuestra vida? Tantas cosas de la palabra de Dios, que es rica, que es profunda e ilimitada. Pues solamente yo creo que debemos ver en este episodio cómo se conduce Boaz, la manera de conducirse también Ruth, saber recibir instrucciones, saber esperar los tiempos, y la manera de Noemí, de cómo guiar a alguien que no sabe cómo proceder, qué hacer, sobre todo que estaba en juego su futuro. Estaba en juego el futuro de una viuda joven que podía casarse, pero no se iba a casar con el primero.
sino que iba a casarse con la persona correcta. Pero en todo esto, permítame concluir, Dios estaba en todo este asunto. Dios estaba tomando la dirección, porque Dios tiene el control de nuestras vidas en los asuntos mínimos, en los asuntos más grandes, si nosotros nos dejamos guiar por Él. ¿Qué le parece si en este día, en esta semana, le decimos: Señor, aquí está mi vida, ayúdame a estar en el camino correcto, ponme a las personas correctas para que me den buenos consejos, yo pueda escuchar la instrucción. Señor, ayúdame a saber esperar los tiempos y sobre todo, ayúdame a no apresurarme. Te lo pido, Señor. ¿Oramos? Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta mañana que tú nos das, por esta nueva semana. Gracias por tu palabra que es bendita, que es una fuente inagotable. Señor, queremos ser guiados por ti, queremos ser conducidos por ti. Y te pido, Señor, que si hay algún asunto que resolver en alguno de mis hermanos, tú les des la guianza, la dirección y pon a las personas indicadas. Te pido por las necesidades, por los que están enfermos, por los que están pasando por pruebas, por contagios, por luchas, por cualquier necesidad, en el nombre de Jesucristo. Oramos. Y gracias por los testimonios que hemos recibido de nuestros hermanos. Gracias porque has respondido a la oración de tu pueblo. Y sabemos que tú seguirás haciéndolo porque tú eres un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano, donde se encuentre. Le mandamos un fuerte abrazo y deseamos que el Señor le prospere. Y le digo, aliéntese su corazón, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. La paz de Dios.